Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Primero, agradecer a los compañeros de Peronismo Militante, le pido un fuerte aplauso a los compañeros de Peronismo Militante que armaron esta excelente actividad. La verdad que uno sabe el esfuerzo y el quilombo que es armar estas cuestiones. Y la verdad que está saliendo perfecta, así que mi reconocimiento para el compromiso militante de los compañeros, ¿sí? Segundo, pasar el chivo, como dijo Ricardo, acá se está dando una carrera de economía en la Universidad de Avellaneda, con una visión heterodoxa desde el punto de vista de las ciencias sociales, con lo cual invitamos a todos aquellos que les gusta la economía poder inscribirse a la carrera. Hay tiempo hasta el 16 de diciembre, así que invitamos a todos a anotarse a economía acá en la Universidad de Avellaneda, para los que les interese la economía y para los que seguimos defendiendo la universidad pública y gratuita. Así que están todos invitados. Mi charla es más corta y sencilla, es hablar un poco de coyuntura económica argentina, tratar de explicar qué nos está pasando, qué es esto que vino a hacer Negro Suárez, qué vino a hacer acá el macrismo. Y yo, como le digo a los compañeros, miren, no hay que ser economista para entender la coyuntura económica y para entender la perspectiva de lo que va a suceder en términos económicos el año que viene. Cuando muchos nos decían que en el segundo semestre la economía iba a crecer, iba a andar todo bien, nosotros decíamos, no muchachos, no, el segundo semestre la economía va a estar peor, vamos a estar mucho peor como sociedad, y no porque seamos grandes genios, ni porque estudiamos economía, ni porque hicimos maestrías. Es muy sencillo. Uno, para entender la economía, la coyuntura y el futuro económico, lo que tiene que saber es cuáles son los intereses económicos a los cuales Macri vino a representar y después entender cuáles son los objetivos de esos intereses económicos, es decir, cuáles son los grupos económicos que están detrás del macrismo. Y uno ya lo sabía cuando Macri estaba haciendo campaña cuáles eran esos grupos económicos, pero ahora que está haciendo Macri política económica uno lo puede ver muchísimo más claro. Y uno de los sectores a los cuales Macri vino a beneficiar y que ya se está aumentando la tasa de rentabilidad terriblemente, es el sector agroexportador. Y ahí hay un error que cometemos siempre nosotros, que decimos que Macri vino a defender los intereses del campo, y ese es un error que también cometimos en la resolución 125, porque homogeneizamos un sector que no es homogéneo. Macri no vino a defender los intereses del campo, sino que vino a defender unos intereses minúsculos del campo argentino, que es el sector agroexportador. Todo lo que tiene que ver con las economías regionales, los pequeños productores, durante el macrismo la van a padecer. Hace poco fueron a Plaza de Mayo a tirar peras y manzanas, a regalar peras y manzanas, también fueron a regalar verdura. Ese es el campo también argentino, ese es el pequeño productor. La filosofía del macrismo en términos de campo va a ser, primero, concentración de la tierra. El pequeño productor argentino no va a poder pasar el macrismo, con lo cual lo que le va a quedar al pequeño productor de las economías extrapampeanas es tener que vender su campo. Me acuerdo en la década del 90, cuando las compañeras se ataban a las tranqueras de los campos hipotecados para que no le saquen el pequeño campo que tenían. Bueno, eso va a empezar a pasar de vuelta, porque el pequeño productor, la situación es gravísima, aumento de costo, caída de venta, con lo cual tarde o temprano el pequeño productor va a tener que vender esa pequeña hectárea de campo. Y eso se va a traducir en un fenomenal proceso de concentración de la tierra. Hace 4 meses fui a La Rioja, y hablando en La Rioja se produce básicamente 2 bienes, aceituna y nueces, y hablando con pequeños productores de la aceituna que me decían la situación trágica que estaban viviendo, yo le hacía recordar que Prat Gay, no sé si se acuerdan, cuando dijo no se preocupen por el aumento de tarifa porque era 2 pizzas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? 2 pizzas. Bueno, yo les sacaba el cálculo. Imagínense que los perjudicados por el aumento de tarifas sean 4 millones de argentinos, que inclusive son más. Si son 4 millones de argentinos, son 8 millones de pizzas menos por mes.
Saquen el cálculo cuántas aceitunas tiene cada pizza y ahí van a saber cuántas aceitunas menos se consumen por mes en la Argentina por culpa del tarifazo y van a saber lo que le está pasando al pequeño productor de La Rioja de aceituna. Y algo más grave, Macri sacó la ley de tierras, con lo cual ahora no hay tope para la extranjerización del suelo argentino. Con lo cual en el macrismo no solo va a haber una fenomenal concentración de la tierra, sino además va a profundizarse el proceso de extranjerización del suelo argentino porque le quitó todo tope para la extranjerización del suelo argentino. Ahora, el sector agroexportador, que sí forma parte del campo argentino, que está concentrado en la pampa húmeda, esos sí se van a ver beneficiados por el macrismo. Ni que hablar, no le quiero hablar de los peones rurales que le volvieron a dar todo el control de los peones rurales al Momo Venegas, con lo cual ustedes imagínense cuál va a ser el control del trabajo no registrado en el campo argentino. Es decir, el sector agroexportador no solo va a ganar muchísimo más plata, sino que los costos van a ser mucho más bajos porque obviamente se va a profundizar el trabajo no registrado en el campo argentino. Pero repito, el sector agroexportador, básicamente exportador de grano, de maíz, de trigo, básicamente soja y algunos productos del ganado, ya con el macrismo se están viendo beneficiados. Macri les garantizó 3 medidas ya. Una mega devaluación del 50% de la moneda nacional, con lo cual el sector agroexportador exporta, consigue dólares y ahora cuando viene a la Argentina lo puede cambiar por muchísimo más peso. Por eso que toda devaluación de la moneda nacional se traduce en un aumento de la rentabilidad del sector agroexportador en pesos. El problema es que la devaluación genera inflación en la Argentina, por eso toda devaluación es una transferencia de ingresos de toda la población argentina al sector agroexportador. Pero no solo le devaluó, le sacó las retenciones a todos los productos, menos el de la soja, que se lo bajó 5 puntos, con promesa de seguir bajándoselo a partir del 2018, cuando profundicen el proceso de ajuste, porque tienen que pasar el 2017, que es un año electoral, y a fines del 2019 le van a llevar la retención de la soja a 18%, que para la soja es casi cero, con lo cual el macrismo ¿qué hizo? Le devaluó, le sacó las retenciones, con lo cual hoy exportan y no pagan impuestos. Y algo más grave que no se sabe, le sacó los cupos de exportación. Durante el kirchnerismo, nosotros sacábamos el cálculo de cuánto se producía de trigo, cuánto era el consumo interno de trigo, y solo podían exportar lo que sobraba. Si no sobraba nada, no exportaban. Los cupos de exportación, lo que tenía la filosofía era, primero abastecer el mercado interno y lo que te sobra lo exportás. Macri le devalúa, le saca la retención y le saca los cupos de exportación. ¿Qué están haciendo los tipos con todo lo que producen? Lo están exportando el 100%. ¿Cuál es el problema? Desabastecen el mercado interno. Si desabastecen el mercado interno de alimentos, empiezan a subir los precios de los alimentos y por eso que los argentinos estamos pagando el aumento de la rentabilidad del sector agroexportador cuando vamos al supermercado y tenemos que pagar los precios de la comida muchísimo más cara. Para el frigorífico argentino, que el kilo de carne en la Argentina valga 150 pesos el kilo, mucho mejor, porque si vale 150 pesos el kilo en la Argentina, baja el consumo de carne. Si baja el consumo de carne, ellos tienen más carne para exportar. Cuanto para la sociedad rural argentina, para el sector agroexportador, cuanto mayor es la pobreza en la Argentina, mucho mejor, porque el pobre no consume, y si el pobre no consume, ellos tienen más mercancía para exportar. Por eso que la sociedad rural argentina necesita un país de pobres. El representante hoy de la sociedad rural argentina, que es Echeverre, dijo 2 de las mejores frases. El lomo es para enfermos y más allá de la General Paz no se come lomo, dijo Echeverre. ¿Por qué? Eso no es un diagnóstico económico, ese es un objetivo. ¿Qué quieren? Que el argentino no coma lomo, porque si el argentino no come lomo, ellos pueden exportar el lomo y ganan muchísimo más plata en la Argentina. Ya en los barrios del conurbano bonaerense, los barrios más populares, dejaron de comer carne. Y la única carne que comían en los barrios más populares era la alita de pollo. Como todos se volcaban a la alita de pollo subió el precio, hoy en los barrios populares del conurbano bonaerense la gente dejó de comer carne. Y para los frigoríficos argentinos, mucho mejor, así tienen más carne para exportar y ganan muchísimo más plata al costo del consumo interno. El representante de la sociedad rural argentina en el equipo económico de Macri se llama Ricardo Burjaile.
que es el ministro de Agroindustria, que dijo la mejor frase del macrismo: los argentinos durante el kirchnerismo se habían acostumbrado a comer barato. Con lo cual hay un problema, que Burchell es ministro y es representante de los intereses de todos los argentinos, y él nos dijo que nos habíamos acostumbrado a comer barato. Si ellos creen que la comida estaba barata, entonces ¿qué vinieron a hacer? A subir el precio de la comida. Y ya lo lograron. Fíjense, para el macrismo, la comida ¿cómo estaba? Barata. Las tarifas de los servicios públicos, barata. Y el salario, alto. Eso es diagnóstico económico. Vinieron a pulverizar el salario real de los argentinos y ellos ya lo lograron en un año. Y están laburando para eso. La sociedad rural argentina está ganando muchísimo más plata que el año pasado. Los otros intereses a los cuales vinieron a defender son las grandes empresas, representadas muchas en la UIA, en la Unión Industrial Argentina, pero sobre todo vinieron a representar los intereses de las multinacionales. Las grandes empresas tenían un diagnóstico también, que ¿cuál era? Que lo habían dicho el año pasado y lo siguen diciendo, que el gran problema económico argentino ¿cuál es? Los altos salarios en dólares. Con lo cual, ¿cuál es uno de los objetivos de Macri? Bajar el costo laboral en la Argentina. ¿Y cómo van a bajar el costo laboral? De dos maneras, bajando el salario y bajando los derechos laborales. Por eso ya están insistiendo en la flexibilización laboral. La mejor manera de bajar el costo laboral en la Argentina es disciplinando a la clase trabajadora. ¿Y cómo disciplinan a la clase trabajadora? Haciendo crecer el desempleo. Por eso en el macrismo el desempleo es un objetivo buscado para que vuelvan a aparecer la cola de desocupados en las grandes empresas, y si está la cola desocupada en las grandes empresas, el poder de negociación la tienen las empresas y no la clase trabajadora. Te pulverizan el salario, te pulverizan el costo laboral y aumentan la tasa de rentabilidad de las grandes empresas a costa del trabajador argentino. En el macrismo, la clase trabajadora argentina tiene tres alternativas: o ser desocupado, o ser trabajador no registrado, va a crecer fuertemente el trabajador no registrado, o tener un trabajo en blanco, pero con salarios bajos. ¿Y eso para qué? Para aumentar la tasa de rentabilidad de las grandes empresas. Y el tercer sector al cual vinieron a beneficiar es al sistema financiero, a los bancos, que inclusive los bancos están ganando mucho más que la sociedad rural argentina y mucho más que las grandes empresas. ¿Cuál es el objetivo de los bancos? Aumentar la tasa de interés, y es lo que está pasando. Por eso para una pequeña y mediana empresa el contexto es drástico. La pyme, tiene costos más altos, caída de venta porque vende menos, porque el mercado interno se está comprimiendo, tasa de interés por las nubes y además apertura comercial indiscriminada para que vengan los productos importados del extranjero. La pequeña y mediana empresa en este contexto no dura, quiebra la pyme, proceso de desindustrialización. Michetti lo había dicho: yo quiero que la Argentina sea como la India, agroexportación, servicio y cero industria. El equipo económico de Macri están convencidos que la industria argentina es ineficiente, por eso que los productos los tenemos que traer del extranjero. Si quiebra la pequeña y mediana empresa estamos en problemas, porque si quiebra la pyme genera la mayor parte de los puestos de trabajo, por eso que apenas quiebra la pyme sigue creciendo el desempleo, y para el macrismo muchísimo mejor, porque disciplina muchísimo más rápido a la mano de obra. Ahora, los bancos, tasa de interés arriba. ¿Quién les garantiza el negocio a los bancos por ahora? El Banco Central, a través de las LEBAC, que es un bono que emite el Banco Central, que la tasa de interés estuvo en 38%, ahora está en 26%. ¿Qué hacen los bancos? Reciben los depósitos de los argentinos, le pagan una cierta tasa de interés, se dan vuelta y compran bonos del Banco Central, les dan un diferencial de tasa de interés, con lo cual ganan muchísima más plata, sin riesgo y sin poner ningún peso. ¿Por qué? Porque la plata la ponemos nosotros cuando depositamos en los bancos. Y además, ¿qué le hizo el macrismo? Liberalización del famoso cepo, que es regulación cambiaria, para que todos compran dólares con total libertad. Al principio el límite era 2 millones de dólares por mes por persona. Como para Sturzenegger eso era poco, lo liberalizó a 5 millones. Como para Sturzenegger 5 millones por dólares por persona también era poco, lo liberalizó totalmente. Entonces en la Argentina se recrudeció la fuga de capitales, ya se fugaron 12.000 millones de dólares lo que va el macrismo, es una tercera parte de la reserva del Banco Central. ¿Y de dónde consiguen los dólares Macri para dárselos a las empresas que fugan? Endeudamiento externo,
por eso le tuvo que pagar a los fondos buitre 9.500 millones de dólares para que le abran la puerta al sistema financiero internacional. Ya Macri se endeudó en 50.000 millones de dólares. El 60% del endeudamiento de todos los países emergentes del mundo este año lo tomó la Argentina. En el macrismo la deuda está creciendo 1.440 dólares por segundo, es decir, el ritmo de crecimiento del endeudamiento durante el macrismo es más fuerte que en la dictadura y que en la década del 90. ¿Para qué? Para traer los dólares, ponerlo en el Banco Central, vayan los grupos económicos, los compren, los fuguen, vayan las empresas extranjeras, las compran y remitan utilidades y vayan los importadores, compren los dólares para importar, para quebrar la industria nacional. Ese es el modelo. ¿Cuál es la situación del 90% de los argentinos? Crecimiento del desempleo, crecimiento de la pobreza, crecimiento de la indigencia, concentración del ingreso, transferencia de ingresos de la mayor parte de la población argentina al 10% que son los grupos económicos, repito, Sociedad Rural Argentina, grandes empresas y bancos. En términos políticos, ellos saben que la imagen positiva de Macri va a empezar a caer, los grupos económicos. Es insostenible mantener una imagen positiva de Macri durante mucho tiempo si vinieron a construir un modelo de exclusión social. Entonces, ¿qué hacen los grupos económicos? Varias cosas. Primero, despolitización de la sociedad argentina para debilitar a toda la política. ¿Cómo lo hacen? Son todos chorros, mentirosos y ladrones. No hay diferencia. ¿Sí? Despolitizan la sociedad argentina. Segundo, empiezan a armar la rueda de auxilio para el macrismo. ¿Quién es la rueda de auxilio para el macrismo? Sergio Massa. La idea de los grupos económicos es que en el 2019 compita alguien de Cambiemos, Vidal, contra Sergio Massa. La derecha contra la derecha, gane quien gane, siguen gobernando los grupos económicos. Mientras tanto, pulverizamos al kirchnerismo. Mientras tanto, tratamos de pulverizar al kirchnerismo para que no sea alternativa electoral de la Argentina. ¿Sí? Para que solamente llegue la derecha. Y además, a medida que van aplicando la política de ajuste, tienen un problema. No saben cuánto se va a bancar la sociedad la política de ajuste. Entonces, ¿qué hacen? Prueba y error. Si el tarifazo no lo bancan 2000%, lo hacen 400. Si no es 400, lo hacen 200. Y mientras tanto trabajan la subjetividad del argentino para que vaya aceptando en forma creciente el ajuste. ¿El trabajador argentino qué es? Un Aragán, pone palos en la rueda. El industrial, ineficiente, no sabe producir. Somos un país sin energía, crisis, un país pobre, que no nos merecemos vivir bien. Somos una miseria humana. Nuestros patriotas, cuando nos trataron de independizar, ¿cómo estaban? Angustiados. No nos merecemos ni siquiera ser un país independiente. Y ese es el objetivo, de que el ajustado vaya aceptando en forma creciente el ajuste. Entonces trabajan la subjetividad del argentino para que el ajustado acepte el ajuste. Bueno, compañeros, esta es la marcha de la derecha. En esto están trabajando. Y para terminar, ¿quién es la única capaz, y los grupos económicos saben, de desarmar la estrategia de la derecha compuesta por Macri, Massa y sus amigos? Tiene un solo nombre: Cristina Fernández de Kirchner. Por eso están tratando de sacarla del mapa electoral para que no pueda desarmarle la derecha. ¿Qué tenemos que hacer, compañeros? Militar más que nunca, construir la nueva mayoría, construir el Frente Ciudadano para apuntalar a Cristina Fernández de Kirchner, para volver lo más rápido posible y construir una patria libre, justa y soberana para los 44 millones de argentinos. Muchísimas gracias. Gracias.